Dostoyevski es hijo de un médico, un hombre culto, y su madre también era una mujer muy culta. Se sabe que en su adolescencia tenía grandes discusiones sobre literatura con sus padres. Fue un lector que partió leyendo mucho muy joven. Estudió en un colegio privado, luego se graduó en una academia militar de alto prestigio de ingeniería militar, pero en ese momento él, para decepción de su padre, decide tomar el camino literario y se dedica a las letras, fundamentalmente ganándose el dinero entregando novelas por entrega, como era lo habitual en esa época. Su novela Pobre Gente, que publicó creo que cuando tenía algo de 23 años más o menos, fue un éxito total y lo colocó de inmediato en el primer nivel de la literatura rusa. La celebró muy entusiastamente Vissarion Belinsky, que era el gran crítico literario de la época y una de las personas que más influencia va a tener en la formación de Dostoyevski. Belinsky ve la literatura como parte de un proceso de transformación política social. Él hace una lectura social política de los libros que está leyendo y está siempre buscando que los personajes de las novelas reflejen fenómenos sociales. Y claro, la novela Pobre Gente de Dostoyevski satisface plenamente lo que él anda buscando y por eso no es extraño que lo levante como una gran figura de la literatura rusa. El hecho que hay que tener presente en la vida de Dostoyevski es que fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por su participación en una organización clandestina de tipo revolucionario, de tipo subversivo. Le dan unas camisas blancas, unos calcetines de lana grueso y les leen la sentencia que es de muerte a él y a todo el grupo que está en esta situación. En ese momento un sacerdote le ofreció a cada uno una pequeña cruz de plata para que besaran. Todos besaron la cruz, incluso los más ateos. Él se colgó de la cruz como si la cruz fuera una especie de último momento de esperanza de vida. Según dijo Dostoyevski, él estaba poseído en ese momento por un terror místico. El capitán está a punto de dar la orden con el sable y en ese momento entra un edecán quien lee una sentencia de perdón del zar. La sentencia se ha transmutado por prisión y trabajos forzados en Siberia. Ahí Dostoyevski tiene una experiencia verdaderamente inédita. Él le toca convivir día y noche con delincuentes y criminales que vienen de las peores capas de la sociedad rusa. Es una experiencia que obviamente lo marcará para siempre. Ninguno de los intelectuales o escritores de su época ha tenido algo que se le parezca como experiencia humana. Y ahí él descubre, poco a poco, que este bajo pueblo en el cual él ha tenido tanta fe es muy miserable, es muy abusador, tiene todos los vicios que él siempre pensó que venían más bien del mundo occidental, del mundo cultivado, digamos. Hay todo tipo de horrores ahí. Pero también descubre que hay en los criminales, incluso en los peores, un fondo de culpa, un fondo de dignidad, un fondo de moral, y que hay esperanzas de regeneración en conexión con la religión cristiana ortodoxa. Porque estos hombres, a pesar de todo, llegado el momento del rito, se sienten cristianos de alguna manera, a pesar de todo lo que han hecho. De ahí viene la convicción que adquiere Dostoyevski de que solo es posible construir una sociedad ética desde una moral que va a tener que tener una conexión religiosa y que lo contrario no es posible. Sin ese fundamento en una fe religiosa auténtica, las pulsiones criminales quedan en libertad y la sociedad entra en un proceso de autodestrucción. La religión y la ética vinculada a la religión es la única contención que permite entonces construir realmente una sociedad. Dostoyevski, creo, dedicará prácticamente toda su vida como novelista y articulista a plantear esta cuestión una y otra vez. Lo extraordinario no es la tesis misma. Lo extraordinario, en el caso de Dostoyevski, es que esta tesis se transforma en un extraordinario, digamos, motivo literario. Es decir, él hace de esta tesis algunas de las más grandes novelas que se han escrito jamás, o hace con esta tesis eso, mejor dicho. Y la pregunta es cómo lo hace, cómo transforma esta tesis en algo que realmente tiene esta vitalidad literaria. Después que sale de Siberia y vuelve a la vida civil, va a escribir sus más grandes novelas, y casi todas están, yo diría, si no todas, directamente conectadas con este tema. Notas del subsuelo, Crimen y castigo, Los endemoniados, Los hermanos Karamazov y entre medio también El adolescente. En una carta del 11 de junio del año 79 dice: nuestros socialistas
y usted sabe bien que no solo los nihilistas que viven en la clandestinidad, son jesuitas conscientes, que no admiten que su ideal es coaccionar la conciencia humana y reducir la humanidad a un rebaño de vacas. En cambio, mi socialista, Iván Karamazov, es un hombre sincero que admite abiertamente que concuerda con la visión del gran inquisidor acerca de la humanidad. La tesis del gran inquisidor básicamente, ¿no es cierto?, es que Cristo, al plantear la idea de un hombre libre, ha sobreestimado lo que somos los seres humanos y los ha condenado a muchos de ellos, tal vez a la mayoría, al infierno, a vivir mal, y que la forma de conducir a la humanidad es someterla a una suerte de dictadura férrea. Eso es lo que le plantea el gran inquisidor a Cristo. Y al someterlos, es decir, al establecer una moral sobre la base de la coerción, la gente se enriela, vive bien. Y claro, al final, por cierto, no encuentran a Dios, porque el inquisidor ya no cree en Dios. En Notas del subsuelo, que él publica el año 1864, esa novela va a dejar una huella indeleble en la historia de la literatura. La novela parte sin explicación, así, de golpe. Soy un hombre enfermo, soy malo, no tengo nada de simpático. No me cuido ni nunca me he cuidado, por más que profeso estimación a la medicina y a los médicos, pues soy sumamente supersticioso. Cuando menos lo bastante para tener fe en la medicina. Cierto que mis bromas son de bastante mal gusto, esquinadas, embrollonas, faltas de desparpajo, pero esto se debe a que no me respeto. Decidme, ¿qué hombre en plena posesión de su conciencia podría respetarse? Respetarse. Pero es que puede respetarse quien ha decidido hallar placer en el sentimiento de su propia abyección. En otro tiempo me complacía en pedir perdón cuando precisamente nada había hecho que lo justificase, y esa era mi mayor vileza.